9 de la mañana con 35 minutos, sigues en Combinación Clave y ya está con nosotros el primer integrante del panel de los días miércoles, es Francisco Martorell, director del Periodista. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, Beatriz. Aparte de un poquito enfermo todavía. Un poquito recuperándome, sí. Sí. Se te nota algo en la voz, ¿ah? Me vengo levantando para hoy, Oye, después de una de esas bronquitis fuertes. En serio, parece que, no sé, me han dicho de los cambios de temperatura. Es que hay mucha gente que está resfriado con virus extraños que andan dando vueltas. Sí, me he enterado de mucha gente. Y además que parece que la tos persiste durante mucho tiempo después. Sí. Entonces, bueno, es parte del comienzo del invierno, ¿no? Sí, o sí. el otoño que estamos viviendo. No, tal cual. Además que cambió hace tiempo que yo no me acuerdo de un otoño tan marcado. Me acuerdo en abril, o sea, en marzo, el 21, que es como el día, que no sé si fue exactamente el día 21, realmente es un poquito desplazado el 22 o antes, cuando fue el equinoccio, para que da inicio al otoño, pero es que al otro día ya bajó la temperatura. Y de ahí se puso bastante más fresco. Exacto. Hace tiempo que no me acordaba de que estuviera tan marcada una estación, porque generalmente el verano, ¿te acuerdas? Los últimos 2 o 3 años se nos extendía casi hasta mayo. Exacto. Incluso el último año, ¿te acuerdas que tuvimos un abril muy soleado y no llovió hasta junio? Y que en junio sí. decíamos que era el año más seco desde que se medía la. Exacto. Y ahora las no solo tenemos ese cambio de clima, sino además las lluvias que viene un ya sistema frontal. vinieron y el sistema complejo. frontal que viene, que parece que va a ser importante. Así que se aprovecha a todos a recordarles que limpien canaletas. Sí, a propósito de las cosas tradicionales techo, del año, que uno ya que lleva tanto tiempo en medio de comunicación, hay como cosas súper tradicionales todos los años. Por ejemplo, la Operación Invierno, que todos los intendentes en todas las regiones del país inician. Bueno, la adelantó el inicio para hoy el intendente Claudio Rego acá en la región metropolitana. Seguramente la misma Operación Invierno del Ministerio de Salud, donde empieza el proceso de vacunación y todo, lo más probable es que se adelante también si es que bajan las temperaturas. Pero por lo menos esta Operación Invierno, que en el fondo es el llamado público, primero a los municipios, después a las familias, para que barran las hojas, limpien las canaletas, limpien la salida de los desagües, en fin, cuando viene lluvia, bueno, se adelanta para hoy. Exacto. Que es lo que estaba escuchando. Pancho, quiero que partamos al tiro conversando sobre el anuncio de la presidenta ayer. Quiero ponerte la encuesta que estamos haciendo. Estoy súper entusiasmada porque además ha habido mucha respuesta de las personas. ¿Estás dispuesto a participar activamente en el proceso para cambiar la Constitución? Esa es la pregunta que estamos haciendo, con alternativa sí o no. Un sí, o sea, un 77% de los que ha votado, que son 118 votos, dice que sí, un 23% dice que no. Yo le hago exactamente la misma pregunta a Pancho Martorell. Absolutamente, y me encanta eso, que ya un 77% haya dicho que sí. Yo creo que más allá de lo que uno quisiera, sí, claro, y que, yo he dicho lo mismo. Escuchaba también el tema de la Asamblea Constituyente y la forma y los errores o no que pueda tener el proceso, etcétera. Yo creo que hay que dotarlo de mucha legitimidad y hay que fomentarlo, y es la instancia participativa. Creo que los chilenos estamos muy acostumbrados a juntarnos para discutir de distintas cosas, de fútbol, comer un asado. Hoy día en torno a la parrilla se discuten tantas cosas, tanta de política, por lo menos. Política, de corrupción. Exacto. Tenemos tanta idea y opinión de las cosas. De todo lo que nos rodea, y hemos dejado siempre pendiente este tema constitucional. Y ahora tenemos esa oportunidad de decir, bueno, este es el país que queremos y lo queremos con este marco. Entonces, esta es una instancia histórica. Hay pocas generaciones que han tenido la posibilidad de una cosa como esa. De hecho, tú y yo no pudimos discutir nada de la Constitución del 80. Yo tenía 17 años, pero igual, obviamente, estamos hablando de una Constitución en la cual pocos tuvieron participación. Fue entre 4 paredes, con un traje a la medida del dictador de la época, con un objetivo para un modelo socioeconómico que se ha impuesto y ha imperado. Por lo tanto, ahora los chilenos, y casi siempre las constituciones salían de situaciones muy similares, tenemos esta gran posibilidad de participar y aprovechar esta instancia. Y además presionar para que la instancia justamente sea tan amplia, tan participativa, tan potente, que obligue a que esas voces sean escuchadas y tomadas en cuenta en el texto final. Un texto que obviamente va a tener que ser acotado, va a tener que tomar algunas voces, otras quedarán fuera, va a tener que aterrizar mucho el Chile moderno que se viene, y considerar una serie de aspectos, pero también que nos permita dejar atrás el pasado que nos ha impedido desarrollarnos en materia de derechos humanos, en materia de crecimiento económico, en materia de colectivismo. Es una constitución muy individualista,
la que tiene Chile, que puede tener alguna que otra cosa buena y moderna y hay que destacarlo, pero bueno, hay que tomar eso también y meterla en la nueva Constitución. Pero lo que no podemos seguir es con una Constitución como la del 80, que es absolutamente ilegítima en su origen y en su forma de ejecución. Mira, yo quiero destacar dos cosas, porque de manera bien interesada en algunos casos se genera todo un ambiente o se levantan ciertos mitos respecto a lo que significa una nueva Constitución o la Constitución misma, y que es súper interesante cómo hay una serie de profesionales que están tratando de derribar. Me acuerdo de un estudio, estuvimos conversando con ellos, que salió el año pasado cuando empezaba recién el aterrizar mucho más el tema constituyente, un estudio que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que de repente uno, claro, por las siglas de Naciones Unidas, uno lo ve como lejano, pero el PNUD hace muchos estudios que tienen que ver con la realidad bastante cotidiana de los países, sobre su nivel de politización, por ejemplo, y puede usar palabras extrañas, pero en realidad es bastante aterrizado. Hicieron un estudio muy interesante para plantearlo en Chile respecto a las constituciones en el mundo, y derriban una serie de mitos. Por ejemplo, uno mira la constitución suya, y yo no sé si porque tenemos esto metido en dictadura, de cómo fue, en fin, como que la Constitución es sacrosanta, como que no se cambia nunca, como que si se cambia es señal de inestabilidad. La verdad es que no. En promedio los países, porque este es un estudio mundial, en promedio los países cambian su Constitución cada 19 años. Muchos países han tenido asambleas constituyentes de distinto tipo y con distintos integrantes. No es solamente algo que haya hecho Bolivia, Venezuela, y que por eso uno mira así como, queremos un gobierno chavista. No. Entonces derribaban una serie de mitos respecto a la Constitución que es súper bueno contarlos. Y tiene en su reflejo, es un estudio que ustedes lo pueden ver en la página web del PNUD, con toda la estadística respecto al trabajo constituyente en distintos países del mundo, muy interesante. Y también ayer o antes de ayer estuvimos conversando con el constitucionalista joven de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera. Él, con varios académicos de distintas universidades, que son todos de estudios constitucionalistas, presentaron un proyecto que se llama Puente. Y es un proyecto bien interesante porque ellos hacen o invitan a una reflexión saltándose la dictadura. Ese es un poco el ejercicio que ellos hacen. Ellos dicen, ¿cuál es nuestra tradición chilena sacando la dictadura de entre medio de un proceso constituyente? De cuánto influyen las personas en los cambios constitucionales. Y hacen un estudio desde 1925 para adelante. Y por eso yo digo que se saltan la dictadura, porque ellos juegan a, si no hubiese existido dictadura en Chile, ¿cuánta más participación tendríamos? ¿Cómo se habría desarrollado el país políticamente? Y la verdad es que es una cuestión gigante por cómo éramos. Y ahí él va explicando, van desarrollando ellos todo lo que significó en una época, contextos distintos, pero la presión ciudadana para lograr finalmente el voto universal cerca de los años 70, para todo lo que significaron los cambios sociales de la época, lo que pesaban los sindicatos, lo que pesaba el colectivo respecto a lo individual que hoy día somos. Y hacían esta proyección, como para entender que un trabajo constituyente sin una dictadura sería hoy día obvio, o sea, y hacían esa proyección. Y también están tuiteando permanentemente porque están muy embalados de alguna manera, buscando participación en un proyecto que ellos encuentran vital como este. Y me parece que son trabajos llevados a la comunidad de distintos organismos, que es muy interesante sobre el proceso que estamos viviendo. Yo de hecho le echaba como talla, era como cuando hablamos con algún sismólogo y le toca un terremoto en Chile, que es como, ¡buh! Un terremoto así, porque estoy estudiando in situ algo que me interesa. Para los constitucionalistas yo me imagino que esta época es un poquito lo mismo, ¿no? Es un fetiche. Exacto. Yo me dedico a estudiar la Constitución y hay un proceso constituyente y reconocía que efectivamente era bastante así. Aprovecho de saludar a Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas. Javiera, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días a ambos. Buenos días, Javiera, ¿cómo estás? Estamos comentando con Francisco uno de los temas del día, que tiene que ver con el inicio, el puntapié del proceso constituyente en cuanto a la participación de las personas que lanzó anoche la presidenta. Yo ya te escuchaba varias veces, Javier, te voy a hacer la pregunta igual, derribo, yo ya sé cuál es tu respuesta, pero dice si estás dispuesta a participar activamente en el proceso para cambiar la Constitución. Absolutamente sí. ¿Y de qué manera les parece a ustedes? Yo solo un agregado a eso, decir que este no es el itinerario que a mí me hubiera gustado. Es lo mismo que declaramos todos acá. Todos decimos lo mismo. Exacto, sí. Una vez tenemos acuerdo, una vez más tenemos acuerdo en esta mesa. Es interesante. Es interesante. Pero aunque no es el que me gusta, yo entiendo que es un deber y un derecho a participar, o sea, una obligación autoimpuesta, ¿no? Porque en el fondo es el espacio, un poco te alcancé a escuchar lo que decías, es el espacio en la historia de Chile
donde podemos avanzar en discutir lo que puede ser las bases de una nueva constitución. Y yo creo que sería lamentable que esas bases ciudadanas, como se han llamado, que van a ser producto de los cabildos, de estos encuentros que se están haciendo a nivel comunal, territorial, no contuvieran esas bases lo que la gente verdaderamente ha dicho, ha sostenido que quiere, la gente organizada y la gente no organizada. Y yo creo que la única manera de un poco ganar esa disputa, que también lo hemos planteado aquí, que esto es una cuestión que está medio en disputa, ¿no? Porque hay quienes no quieren que se discuta una nueva constitución, hay quienes no quieren que estas bases ciudadanas y este proceso de participación llegue a puerto. Entonces esa disputa se gana participando. O sea, yo creo que quedándose en la casa y diciendo, mira, no me gustó el itinerario, no es lo que yo quería, o simplemente no les creo a los políticos y no creo que esto vaya a resultar y que me quedo en mi casa, la verdad es que es como perder antes de tiempo, perder provocó, no sé, no dar la disputa que hay que dar para poder ser partícipe de esta discusión. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué va a resultar de esto, chuta? Esperemos que lo mejor, no lo sabemos, pero por lo mismo yo creo que hay que ir a pelearla y debatir. Y yo creo entonces que el llamado hoy día de quienes creemos en que es necesario participar de la discusión constituyente es hacer la mayor cantidad de cabildos de 15 personas posible, 15 es el mínimo. ¿Cómo no vamos a poder juntar 15 entre nuestras organizaciones, las juntas de vecinos, las familias, no sé, y poder sacar una opinión de aquello? Y después hacer seguimiento de lo que ocurra con la redacción de estas bases ciudadanas que, según entiendo, finalmente las va a redactar el Consejo de Observadores, ¿o no? Corríjanme si me equivoco, porque ahí había una diferencia entre si las iba a redactar el Ejecutivo, no había mucha claridad de quién iba a redactar estas bases. La última información que yo tengo, y a propósito de la reunión que tuvimos con el Consejo de Observadores, varias organizaciones sociales el día lunes, organizaciones que estamos agrupadas en el cónclave por una nueva constitución vía Asamblea Constituyente, allí nos señalaron que ellos iban a ser los encargados de redactar. Entonces va a haber que estar o sea, hay que participar y después fiscalizar que la redacción, que lo que salga de estas discusiones sea lo que hemos ido planteando, ¿no? Lo que pasa es que junto con sentir que efectivamente, independiente de los ripios que hay, de las dudas que tenemos, porque yo concuerdo con varios de los que acá nos escriben por Twitter, yo tengo muchas preguntas que no tienen respuesta todavía. Una de ellas es esa, una de ellas es también, perdona, pero nos juntamos 15 personas y podemos, o sea, hay hartas preguntas todavía para aclarar, pero varios apuntan a eso, quién va a redactar al final y lo demás. Y yo entiendo que pueden ser ripios, que uno no tenga claro qué va a pasar con la opinión que uno tenga, si va a aparecer finalmente algo de eso, si finalmente la redacción va a tener que ver con lo que discutimos o no, en fin. Pero pensando que uno va a poder participar, pero hay muchas preguntas abiertas. Yo creo que ahí hay un tema, hay muchas preguntas todavía que uno le gustaría que alguien respondiera como claramente, mira, esto va a ser así, de esta manera, porque yo lo decía temprano, no estamos acostumbrados a que pase algo así. Y eso también siempre juega en contra, lo novedoso, lo nuevo, el empezar algo distinto y decir, ¿sabe qué? Lo vamos a hacer de esta manera y bueno, nunca lo han hecho así. A uno se le viene como un mundo encima de preguntas, de yo podré participar y si no conozco al del lado. Bueno, todo ese tipo de cosas que son bien domésticas y que yo encuentro que, claro, le agregan algo a todo esto, pero dan ganas de participar, ¿o no? Entonces quería preguntarle a ustedes, ¿de qué manera se imaginan participando en esto? Yo creo que ya iniciamos la participación en esto. Es decir, antes de que la presidenta hablara, desde el punto de vista periodístico, por ejemplo, nosotros hemos abierto espacio en la revista a opiniones, comentarios, cartas y hasta nos arriesgamos y le pedimos a Daniel Ramírez, filósofo que estuvo entrevistado acá, que se aventurara con un preámbulo de la Constitución. Y nos hizo un preámbulo de 4 o 5 páginas donde de alguna manera se fijan una serie de principios que debieran regir a una sociedad como la chilena, inserta en el siglo XXI, pero ya mirando al siglo XXII, XXIII y con todas las características que queremos, es decir, el respeto a los animales, el medio ambiente, etcétera. Es decir, hay una serie de cuestiones que están presentes y que deben estar muy claras en la Constitución. En ese marco vamos a seguir en esa línea, es decir, todo lo que podamos a través de medios de comunicación. Y en lo personal, obviamente que tratando de participar en estos cabildos, organizando algo, bien juntándose con otros periodistas, hablando con la familia, no sé, hay que buscar la fórmula. Yo creo que mientras más gente se reúna y pueda subir a esta página web la opinión respecto a un tema, o 2 temas, 3 temas, eso va a ser un conjunto de temáticas que este Consejo de Observadores o el que sea va a tener que sumar, y las buenas ideas
van a ir imponiéndose y las ideas mayoritarias también. Por lo tanto, es muy probable que el pequeño aporte, ese granito de arena, de alguna manera se refleje en esta Constitución. Yo creo que para todos aquellos que hoy tienen más de 18 años es una oportunidad Más tremenda. de 14. Claro, pero claro, más de 14. Más de 14 es una oportunidad tremenda en el sentido de decir, dentro de 20, 30 años o 15 años, decirle a sus hijos, a sus nietos... Oye, Digo, participé en la Constitución o en la elaboración de la Constitución del 2020, no sé cuándo saldrá finalmente. Digo más de 14 porque eso también fue una, comillas, Tema de ganada, discusión, ¿no? Fue un sí. tema de discusión. Eran 18 primero, después se bajó a 14, lo que me parece muy bueno. Y yo creo que lo otro que es importante señalar un poco a modo de poder conversar, que los que nos están escuchando sepan, es que no hay que ser abogado, ni constitucionalista, ni profesional, ni experto para poder participar en estos cabildos. O sea, aquí, por eso se llama bases ciudadanas para la nueva Constitución, porque en el fondo son el espacio para que la ciudadanía común y corriente, de a pie, la señora que vende en el kiosco de la esquina, la mamá de uno que es profe, qué sé yo, el obrero, el trabajador, el estudiante, el adulto mayor, el joven, puedan entregar la opinión respecto de aquellas cosas que ellos consideran serían importantes tener como garantías básicas. O sea, es eso, no es más. O sea, yo quiero una educación pública, mira, yo quiero salud. Alguien podría decir, yo quiero que cada comuna tenga un mall, será la opinión que esa persona tenga. Es legítimo que la dé y la debe entregar. ¿Puede alguien proponer ideas respecto del mecanismo? Es decir, hay muchos que hemos dicho que nosotros creemos que la mejor manera de discutir una nueva Constitución es a través de una asamblea constituyente, y esto también se puede señalar en este espacio. O sea, lo bonito que tiene esto, pese a que, insisto, no es el itinerario que yo hubiera escogido, pero lo bonito que tiene es que te da el espacio a discutir. Y yo comparto mucho lo que dice Bea, este no es un pueblo, desgraciadamente, desfavorablemente, que esté acostumbrado a discutir en sus bases no organizadas con la gente, invitando a otros. Entonces, yo creo que ese escenario virtuoso hay que tomarlo, hay que aprovecharlo, y ojalá que surjan la diversidad más plural, es algo muy redundante lo que estoy diciendo, pero quiero decir, los múltiples colores y opiniones de la sociedad, incluso aunque no nos gusten. Yo creo que esa es como la gracia, y por eso hay espacios para los acuerdos y los desacuerdos. Según entiendo, si de los 15 integrantes de un cabildo, si uno está en opinión distinta del resto, eso queda establecido como desacuerdo. Y eso es interesante, porque tú también tienes la posibilidad de debatir. Por eso yo, solo agregar también que creo que es importante hacer ver a la ciudadanía, al pueblo de Chile, que esto es un proceso profundamente político y que hay que entenderlo así. Y que qué bueno que sea profundamente político. ¿Cuánta falta nos hace un proceso de discusión política al pueblo de Chile? Quienes intentan decir que esto hay que despolitizarlo, desideologizarlo, para mi punto de vista cometen un craso error. Debiésemos hacer justo lo contrario, debiésemos decir con todas las letras esto es política, esto sí es política. Los que están en situaciones de corrupción, de tráfico de influencias, ¿verdad?, de ilícito, eso es una mala versión de la política, de mi punto de vista, no lo político entendido correctamente ni responsablemente. Esto sí es un ejercicio político, hay que politizarlo en ese sentido y no tenerle temor. Entonces, yo diría, basta de entrar en las discusiones menores de asustar al mundo, porque aquí esto se va a ideologizar, van a aparecer los que piensan A, los que piensan B. Qué bueno que aparezcan. Aquí se está invirtiendo muchos recursos en un eventual docu-reality o reportaje, no sé, audiovisual que van a hacer respecto de los cabildos. Oye, si hay que invertir recursos es en la discusión constituyente del pueblo de Chile. Entonces a mí me parece un carepalismo que hoy día quienes están siendo formalizados por cohecho y por hechos vinculados a la corrupción, entre una relación espuria entre dinero y política, estén hoy día acusando de que aquí hay gastos exagerados en este proceso constituyente. Yo creo que todo lo contrario. O sea, si el Estado tiene un deber hoy día es garantizar que este proceso sea diverso, amplio, que se tome los tiempos necesarios. Ya me parecen muy acotados los tiempos. Por lo mismo creo que hay que abarrotar de discusión estas pocas semanas que vamos a tener y llamar a participar del debate. Eso es lo que debiera hacer un político responsable, del lado que fuera. Creo que quienes no hacen eso están haciéndole un mal a este proceso de discusión tan rico que podría tener el país. En el fondo, yo creo que el que se resta o no confía en sus ideas, y no estoy hablando de la gente que se reste por distintas razones, porque puede haber alguien en su casa ahora que dice, no, yo no tengo tiempo para esto, ojalá se lo pueda dar ese tiempo. Pero esos llamados públicos a restarse o esas insinuaciones de que no van a participar en el proceso, como las que hizo el presidente de la UDI, Hernán Larraín, demuestra no solo lo que tú estás diciendo, esto de echarle pelo a la sopa, sino también la poca fe en sus ideas.
Y en los ciudadanos, ¿o no? Y en los ciudadanos, pero él sabe que sea. sus ideas son minoritarias, pero además que tal como está el país, no puede seguir imponiéndose a través de una constitución espuria e ilegítima como la que tenemos actualmente. Entonces, ante eso, su reacción es de salirse de esto. Y lo que no podemos permitir los ciudadanos, y aquí tanto de derecha, de centro como de izquierda, es que ocurra eso justamente. Es decir, en el libre debate, en la exposición de ideas, en el libre pensar que tienen los ciudadanos, van a salir lo mejor para el país. Y ahí el aporte de ciertas ideas de derecha también pueden ser buenas y pueden convencer al resto. Lo que pasa es que hasta ahora las han impuesto. Y puede ser que haya cosas que sean tomadas en cuenta por la ciudadanía. Entonces, si se quieren restar, que se reste la UDI, los partidos, sus políticos y sus diputados, pero que no hagan un llamado a que la ciudadanía se reste como el que pretende hacer Hernán Larraín. De hecho, quería leer lo que dijo, yo lo escuché en la mañana, por lo menos entrevistado en Tele 13 Radio, el presidente de la UDI decía... a propósito del proceso constituyente, dijo, están entrando en el camino de la manipulación de los medios, esa fue una de sus declaraciones. El presidente del gremialismo, Hernán Larraín, estoy leyendo una nota de MOL, acusó que el gobierno está tratando de influir en la materia de la manera que quiere y que el diseño de la campaña incluye una forma de vender una pomada. Yo escuché la declaración, dijo exactamente eso, es que esta era una venta de pomada, y él, claro, acusaba varias cosas. Y uno entiende perfecto que viene desde la oposición y desde un partido que en un principio dijo, nosotros no vamos a participar porque consideramos que la Constitución está bien y hay que hacer algunas reformas, pero no una nueva Constitución. Después han ido evolucionando, entendiendo que no participar, sobre todo cuando los socios todos dijeron que sí querían participar, era quedarse afuera. Entonces ahora dice que sí, que lo más probable, pero están poniendo todo el rato el temor de que exista una intervención indebida de las autoridades. De quienes gestionan hoy día el Estado, del gobierno de turno. Entonces, claro, ellos cuestionan que ocupen los medios de comunicación, cuestionan que, según ellos, hay una decisión impuesta de una nueva Constitución, cuando lo que yo le entendí a Hernán Larraín que dijo es que a él le hubiera gustado que hubiese como una consulta pública de si queremos cambiar la Constitución o una reforma a la actual Constitución, que es lo que ellos proponen, digamos. Entonces, bueno, hizo críticas, la verdad es que son críticas que vienen muy de la oposición, muy de personas que han dicho, y lo dijeron en un comienzo, no creen en el proceso. Entonces, la verdad, yo no hubiese esperado otro tipo de reacción si de verdad no creen en este proceso. Yo creo que no lo quieren, más que no creen. O sea, no, claro, no creen por porque por efecto, no hay necesidad digamos. de cambiar la Constitución. Claro. ¿No? Lo que ellos en el fondo quieren evitar de cualquier forma a esta altura, ya, o sea, lo hicieron, o sea, recordemos quiénes son estos personeros también, pues, o sea, si la UDI ha sido fue el partido fundado por quien fue el ingeniero, el redactor, el principal fundador de la Constitución dictatorial que hoy día tenemos. Estoy hablando de Jaime Guzmán, fundador de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, y uno de los principales personeros de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, quien se dedicó a justamente poner las bases jurídicas fundantes de lo que es la Constitución dictatorial que tenemos hoy. Entonces, la verdad a mí efectivamente no me sorprende, pero creo que no es malo recordarlo, insistirlo y reiterarlo y ponerlo sobre la mesa como dato, porque la verdad es que si hay algo que ha hecho la UDI en el último tiempo, después de la muerte, del asesinato de Jaime Guzmán, ha sido tratar de vestirse de algo distinto de lo dictatorial. Claro, preservando a sus próceres, manteniendo sus nombres, insistiendo en el legado que supuestamente ellos habrían dejado, pero también vistiéndose de democráticos. Y en realidad, claro, ellos... si uno revisa la historia de la UDI, si uno revisa la historia de Longueira, quién es Longueira, quién es Coloma, quién es Larraín, quiénes son los coroneles de la UDI, fueron los jóvenes que estuvieron alrededor de la dictadura cívico-militar, los delfines, vamos a decir, políticos de toda la era de Augusto Pinochet. Entonces, ellos hoy día aparecen defendiendo, que es lo más obvio, el sistema que ellos mismos avalaron e impusieron por vía de las armas. Eso no es novedoso. Lo que es novedoso es que ellos se atrevan a decirlo de esa manera, público, digamos. Y eso les cuesta, claro. Entonces la gente se tiende a confundir. Piensa que aquí hay una crítica más bien política que tiene que ver con que ellos son de la oposición, que en realidad están criticando efectivamente un proceso que eventualmente podría estar viciado, cuando en realidad lo que ellos quieren es mantener el status quo y lo que ellos mismos impusieron. Porque les conviene, ¿no? Les conviene porque quienes se han privilegiado con ese escenario han sido ellos mismos. Entonces yo creo que hay que tener muy claro eso, que ellos son ese actor, ellos representan esos intereses. Lógicamente los intereses del poder van a querer defender los intereses del poder y mantenerse en esa situación de privilegio. Abrirse a discutir sobre una asamblea constituyente para ellos, por ejemplo, imagínate, es el terror, porque es abrir la posibilidad de que el pueblo discuta
con posibilidad de que su discusión sea vinculante y que su voto valga a la hora de resolver. Y eso los aterra, un poco por lo que planteaba Pancho, ¿no? Porque saben que mayoritariamente el pueblo, más allá de los dineros en publicidad que ellos han invertido históricamente en sus campañas, más allá del cosismo que nos heredó Joaquín Lavín y decir, la gente quiere esto, yo le doy esto, el pueblo en realidad, ideológicamente, políticamente, está en profundo desacuerdo con un modelo que cercene derechos, que quite derechos a la gente, que es lo que este modelo ha instalado. Nos vamos a ir a la pausa, son las 10 de la mañana. Vamos a estar leyendo a la vuelta lo que ustedes nos escriben para que entren a la discusión también y las posiciones que toman respecto a la participación constituyente, si tienen ganas, si no tienen ganas, por qué, que era lo que yo estimulaba desde un principio, por qué votan que sí, por qué votan que no, a propósito de la encuesta. Y vamos a estar en el estudio conversando también con el alcalde de Tocopilla, que está en Santiago. Él echó a andar esta idea de los supermercados populares, a propósito de las farmacias populares, y la Contraloría le dijo no. Estaremos conversando con Fernando San Román acá también, compartiendo con el panel. 10:01, pausa, volvemos. ¿Hacia dónde avanza el país? En minutos volvemos con Miércoles Editoriales en Combinación Clave.